partir del anuncio de un incremento del 40%, en algunos casos nos mencionaban más del 50%, un tema bueno en el que también intervino la Defensora del Pueblo por considerar que no era el momento. Finalmente intervino el Ejecutivo, se decidió que el aumento iba a dividirse en 3 partes y vamos a charlar un poquito sobre el tema y aclarar cómo es con el ingeniero Fernando Curetti, que es el titular del DPA, a quien ya saludamos. Macarena y Yamila lo saludan. Fernando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Gracias. Fernando, bueno, ¿cómo quedó en definitiva el aumento? Bueno, ahí es importante destacar y hacer una aclaración, ¿no es cierto? Ese aumento, ese incremento, es un incremento que se da cada 4 meses, ¿no es cierto?, por una aplicación de una ley que, en definitiva, lo que hace es tratar de sostener los servicios de agua y cloaca, ¿no es cierto?, sobre todo aquellos servicios que son brindados por cooperativas, por juntas vecinales. En el caso de Bariloche, que hay más de 20 juntas vecinales que prestan el servicio, y obviamente la necesidad está en la de sostener un servicio con esta situación de incremento de costos, ¿no es cierto? Lo importante para destacar acá, bueno, es que a partir de la aplicación de esa ley, como ente regulador, lo que se definen son los valores máximos, ¿no es cierto?, que puede aplicar cada uno de los prestadores. Luego queda en la definición de cada prestador la forma de aplicarlo, ¿no es cierto? Y en el caso de Aguas Río Negrinas, lo que se resolvió fue aplicarlo gradualmente en 3 etapas, fue lo que decidió la presidencia de la empresa. Pero me parece importante destacar algo que fue también una cuestión en la cual hubo, como decís, una intervención de la Defensoría del Pueblo, y en la interpretación que se daba por parte de la Defensoría del Pueblo se planteaba que había una vulneración de derechos. Y yo creo que acá hay un tema muy importante en el cual creo que es desconocido por la mayoría de la población, por la mayoría de los vecinos y sobre todo de los usuarios del servicio de agua y cloacas, de que hay una ley vigente, que es una ley de avanzada, que todavía hoy, cuando nosotros nos sentamos con otras jurisdicciones, escuchamos hablar de la necesidad de proteger a los usuarios con respecto, me refiero a otras jurisdicciones del país, a otras provincias, con respecto a la necesidad de protegerlos de los incrementos de los costos de los servicios y la dificultad que a veces, y que es entendible, se genera cuando hay situaciones de dificultades para el pago por la situación social que se está viviendo, ¿no es cierto? Sobre todo incrementada en este momento por el tema de la pandemia. Claro. Y en eso es importante destacar que en la provincia de Río Negro tenemos una ley desde el año 2005, mucho antes de que se declarara a nivel mundial al agua, el acceso al agua como un derecho humano, y esa ley está vigente y se puede aplicar solamente con que un usuario vaya a la empresa y solicite la aplicación de ese beneficio. Obviamente, bueno, hay que hacer un análisis de la situación social, socioeconómica de ese usuario, pero esa ley está vigente, que es la ley 3928, que establece un mecanismo para el cual se subsidia el costo de la tarifa en un porcentaje que depende obviamente de la situación social en la que se encuentra el usuario, pero es un porcentaje que puede llegar al 100% del costo de la tarifa, del costo de la factura, ¿no es cierto? Es más que importante destacar que esa situación se encuentra vigente y cada uno de los usuarios puede acceder a ella y de esa manera obtener un beneficio más que importante para esta dificultad que entendemos que puede ocurrir en el caso de la problemática para poder hacer frente al pago de la factura. Claro, en el que caso se ha del agua y de agravado. la placa, tenemos este gran beneficio que tienen los usuarios para poder, de alguna manera, paliar esta situación. Claro, decía que se ha agravado justamente con el tema de la cuarentena, por la pandemia, gente que no puede trabajar, sobre todo en nuestra zona. Fernando, bueno, que supongo que conoce la situación aquí, donde el trabajo informal es realmente importante. Así que cualquier usuario puede hacer uso de las facultades de esta ley, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos que consulta, aquí en el caso nuestro, en Aguas Río Negrinas, ¿no? Pero tiene que presentar algún papel, alguna documentación, pasa por una evaluación que hace ya no el DPA, sino directamente la empresa que presta el servicio. Sí, la evaluación la hace la empresa que presta el servicio, ¿no es cierto? Cuando se acercan a las oficinas de Aguas Río Negrinas,
seguramente les van a dar una planilla con un formulario que tienen que completar para que se le dé un análisis a la situación puntual, y en el caso de que amerita, se le aplica directamente el beneficio. En el caso de que sea descartado y que el usuario sienta que de alguna manera se sienta perjudicado por una decisión en la cual se pueda plantear que algún prestador entienda que a un usuario ese beneficio no le corresponda, el usuario siempre tiene derecho a hacer el reclamo ante el Departamento Provincial de Aguas, y en última instancia el Departamento Provincial de Aguas, como ente regulador, puede tomar una decisión de que se revea esa resolución que aplica el prestador del servicio. Yo hablo del prestador del servicio en general, ¿no es cierto? En el caso del Bolsón, obviamente estamos hablando de aguas granadinas, pero quiero hacerlo general porque hay otras situaciones en la provincia donde hay otros prestadores y esta ley es abarcativa para todos. Perfecto. Fernando, ¿cuánto ha caído la recaudación desde que comenzó la pandemia? Mira, es una situación dispar. Yo no tengo esos datos porque esos son datos de los prestadores, claro. Pero es una situación dispar en la cual hay varios prestadores. Sobre todo tengo un caso muy presente de la cooperativa de Jacobasi, que ha tenido una caída muy brusca en la recaudación y ha tenido serios inconvenientes. Pero bueno, creo que también de alguna manera en los últimos meses, el último mes, ha repuntado un poco también. Así que creo que en ese sentido hay situaciones bastante dispares en cada uno de los prestadores con respecto a la caída de la recaudación. Estaba leyendo justamente lo del fondo el registro social de saneamiento, que es así como funciona, y está en marcha en toda la provincia. Sí, así es. La ley está vigente y está en marcha en toda la provincia. Una ley que fue sancionada en el 2005 y está vigente hasta el día de la fecha. Y bueno, cada usuario puede hacer beneficiario de esa ley, ¿no es cierto? El objetivo justamente es que cada un usuario que sienta dificultades para el pago, que tenga dificultades para el pago, puede acceder a ese beneficio. Bien, están llegando ya algunas preguntas por eso, Fernando. Claro, creo que es muy importante que esto se difunda porque, como te decía al principio, me parece que no es muy conocida esta ley que está vigente. Y es importante la difusión, y en eso obviamente quiero agradecerles que me hayan llamado para poder darle también difusión y que el usuario sepa que tiene esta ley, que es muy, pero muy buena, por lo menos el criterio que tenemos nosotros, que es muy buena para la defensa y para el cuidado de los derechos en cuanto al acceso al agua como un derecho humano, ¿no es cierto? Claro, una de las preguntas, Fernando, que llega es, por ejemplo, si hace falta tener medidor, porque hay sectores que sí tienen medidor y otros que no. No, Esto es indistinto. Es indistinto, no hace falta tener un medidor. Bien. ¿Y cuál es el promedio del tiempo justamente que pasaría, Fernando, desde que se presenta el trámite? Y eso tendría que consultarlo en Aguas Rionegrinas, ¿no es cierto?, cómo es el trámite, pero bueno, entiendo que tendría que ser algo ágil porque es completar una planilla y a partir de ella se le da ingreso y se debería resolver rápido. Bien. Bueno, incluye también a los jubilados, otra pregunta. Incluye, sí, es que específicamente está previsto, sobre todo para esas situaciones, ¿no es cierto?, jubilados, en el cual tengan una vivienda única, que tengan, obviamente, que sean residentes en esa vivienda, que tengan ese único ingreso, que es la jubilación, y también en el caso de los jefes y jefas de hogar, está más que nada previsto para eso. Pero después cualquier usuario puede acercarse y si está en una situación social, económica complicada, obviamente que también puede estar incluido en el beneficio. Bien, después vamos a ir repitiendo para nuestros oyentes, aquellos que están preguntando justamente qué es lo que incluye, y lo vamos a estar subiendo también. Fernando, otro tema, siguen trabajando aquí allí en el río Quenquentreu, algunas obras que ya vienen en marcha, pero que continúan de todas maneras. Sí, así es, estamos implementando una obra que está en ejecución en este momento, que bueno, por este tema también de la pandemia y también por condiciones climáticas, el ritmo de trabajo se vio disminuido, pero bueno, ya en este momento tendrían que estar nuevamente ya en condiciones operativas para continuar. Es una obra de parquización y de protección, lo que llamamos nosotros estabilización de márgenes, ahí en el río Quenquentreu, en la zona de la costanera, y puntualmente lo que estamos buscando con esta obra es que los vecinos no vivan más dándole las espaldas al río, a ese espacio que es tan lindo, sino ponerlo en valor y que vivan de frente al río, que lo disfruten, ¿no es cierto? Así que la obra prevé un paseo, una especie
senda peatonal con bancos para sentarse, también algunos juegos, toda una parquización, obviamente más allá de lo que es la protección, ¿no es cierto?, y de la defensa en sí. Así que bueno, ese es el objetivo. Obviamente la obra es mucho más grande, el proyecto es mucho más grande, mucho más abarcativo, y vamos a ir haciéndolo en etapas a medida que contemos con los recursos, ¿no es cierto? Esto sería una primera etapa, y la idea es poder continuarlo y poder avanzar para tener una mayor valorización de lo que es este curso de agua y este espacio, para poder que los vecinos también lo cuiden y lo usen, ¿no es cierto? Sobre todo eso, que lo usen, que lo pueden ir a disfrutar. Fernando, ¿cómo se sigue trabajando con los terrenos que son ocupados a la vera del río? En su momento se había comenzado con un relevamiento. ¿Eso en qué estado está? Y es un tema muy complejo. Bueno, creo que el tema de las tomas hoy es un tema que está totalmente vigente, pero nosotros tenemos una situación particular. Nosotros estamos viendo que se está ocupando directamente el cauce del río, ¿no es cierto? Es decir, acá no estamos viendo a ver cómo hacemos para desalojarlo, sino que en definitiva lo que estamos avisando, lo que estamos tratando de resolver, que obviamente eso está en manos de la justicia, ¿no es cierto? Estamos ya en una situación judicializada, pero lo que estamos tratando de plantearle a los vecinos es que no los vamos a sacar nosotros, los va a sacar el agua, y la verdad es que va a ser un tema complicado el día que venga una crecida importante, porque están, en el último caso que estamos viendo, están directamente adentro del río, ¿cierto? Y sabemos, creo que los que tienen algunos años viviendo en el Bolsón, sabemos lo que es el río Argentino, ¿no? Ya creo que han padecido las consecuencias de una crecidas importantes. Estos ríos de montaña son ríos que la mayor parte del tiempo traen un caudal bajo, pero cuando el caudal se incrementa fuertemente, puede llegar a generar daños importantes. Y la verdad es que ocupar el espacio que tiene el río para poder de alguna manera expandirse sin generar problemas, ocupar ese espacio es realmente grave, y obviamente lo primero que pone en riesgo son las vidas de las personas que están ocupándolo. Así que entendemos, y también aprovecho este espacio para las personas que están en esa situación o están pensando hacer uso de ese mecanismo, que insistimos, más allá de que sea un mecanismo ilegal, el de la toma, el de la usurpación, en este caso puntual se suma a eso el grave riesgo que puede tener a su propia vida, ¿no es cierto? A su propia vida y a la pérdida de los bienes materiales, que obviamente ya es una segunda instancia menos importante, pero sobre todo eso, hacer énfasis en el riesgo a la vida, a tener un problema serio el día que tenga una crecida importante del río. Fernando, al margen del trámite judicial que se está haciendo, digamos, ¿el DPA no tiene otras herramientas legales como para promocionar el desalojo justamente de los sectores más peligrosos? Herramientas legales no, la única herramienta que tenemos nosotros obviamente es ir a hablar con ellos, que eso ya se hizo, plantearles esta situación que les estoy comentando, y luego queda la vía judicial, ¿no es cierto? Es ir con el fiscal y avanzar por la vía judicial para que de alguna manera se restituya eso a su situación original, que quiero nuevamente que quede claro, ¿no es cierto? La zona que se delimita como línea de ribera y sus líneas anexas, su zona de expansión, su zona de franja de inundación, es justamente, no es un capricho del organismo, sino que son justamente zonas que se dejan liberadas para cuando el río venga con un caudal importante, tenga el espacio suficiente para poder expandirse sin generar problemas, ni en esa zona, ni obviamente aguas abajo, ¿no es cierto? Cuando uno ocupa esa zona, genera una situación de interrupción del cauce, que eso genera turbulencia, erosión, aguas abajo, y no solamente están en problemas esa edificación en esa zona, sino también aguas abajo generan otros inconvenientes. Así que los problemas son múltiples, ¿no? Y lo que apelamos nosotros es a que se tome conciencia del cuidado de respetar la zona que es del río, que por más que en algún momento venga con un caudal bajo, parece que eso no va a volver a ocurrir, sabemos que periódicamente, ¿no?, en un tiempo determinado el río nosotros decimos el agua tiene memoria, ¿no es cierto? Vuelve otra vez a ocupar esas zonas que en algún momento ocupó, y bueno, y obviamente ahí se lleva todo lo que hay en el medio, ¿no es cierto? Bueno, Fernando, gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a ustedes y a disposición.